Entonces, los suelos o el suelo es un material térmico no homogéneo y poroso, cuyas propiedades son influenciadas por los cambios de humedad y densidad. Las partículas individuales de los suelos pueden ser de dos tipos. Partículas granulares. Son conjuntos de cristales, minerales del cuarzo y feldespatos, principalmente. Se las puede observar y presentan formas redondeadas y angulares. Partículas arcillosas. Son partículas laminares minúsculas que se las puede ver a través de un microscopio. Bien, ahora necesito a dos alumnos para que me digan cómo se clasifican los suelos. ¿Tanto juegan esos niños? Todo el día juegan, ¿no? A ver, Angie, Carolina. Ingeniera, según lo que nos han enseñado, se clasifica en dos, por el sistema SUX y por el sistema ASH. Ya. Ya, Angie. A ver, ¿qué dice Hans? Yo tengo conocido por el sistema SUX, ingeniera, que se clasifica por ya sea grava, limo, arcilla. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más desea participar? Bien. Clasificación de los suelos. Es el ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tienen propiedades semejantes. El propósito es facilitar las actitudes de un suelo por comparación con otros de la misma clase, cuyas propiedades se conocen. Existen varios sistemas de clasificación, de los cuales los más utilizados en el país son Sistema de clasificación de suelos según AASHTO y Sistema de clasificación de los suelos según SUX. Ambos métodos se basan en la determinación de la composición granulométrica del suelo y de los límites de Attenberg, de la fracción fina de los mismos. La clasificación de suelos según AASHTO se utiliza en vías y la clasificación de suelos según SUX se utiliza para cimentaciones. Clasificación de los suelos según AASHTO. Esta clasificación se basa en los resultados obtenidos como el límite líquido, índice de plasticidad y material que pasa el tamiz número 10, 40 y 200. De acuerdo con este sistema, los suelos están clasificados en 8 grupos, designados por los símbolos de A1 al A8. Los suelos inorgánicos se clasifican en 7 grupos que van del A1 al A7 y los suelos con elevada proporción de material orgánica se clasifican como A8. Suelos granulares son aquellos que tienen el 35% o menos del material fino que pasa por el tamiz número 200. Estos suelos forman los grupos A1, A2, A3. Grupo A1. Son mezclas de suelos bien gradados, de fragmentos de piedra, grava, arena
y material ligante poco plástico. Se incluyen también en este grupo mezclas bien gradadas que no tienen material ligante. Grupo A1, subgrupo A1A y subgrupo A1B. Subgrupo A1A son materiales formados por roca o grava con o sin material ligante. Subgrupo A1B son materiales formados por arena gruesa bien gradada con o sin ligante. Grupo A2 comprende una gran variedad de material granular que contiene menos del 35% del material fino y que no pueden ser clasificados como A1 y A3. El grupo A2 se subdivide en A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7. Grupo A3. En este grupo se encuentran incluidas las arenas finas de playa y aquellas con poca cantidad de limo que no tengan plasticidad. Suelos finos. Son suelos finos, limo-arcillosos que tienen más del 35% que pasa el tamiz número 200. A este tipo de suelo les corresponden los grupos A4, A5, A6, A7. Grupo A4 son suelos limosos, poco o nada plásticos, que tienen un 75% más de material fino, que pasa el tamiz número 200. Además, se incluyen en este grupo las mezclas de limo con grava y arena en un 64%. Grupo A5 son suelos semejantes al grupo A4. Son elásticos y tienen un límite líquido elevado. El A6, a este grupo pertenecen las arcillas plásticas. Por lo menos el 75% de estos suelos deben pasar el tamiz número 200, pero se incluyen también las mezclas arcillo-arenosas, cuyo porcentaje de arena y grava sea inferior al 64%. Grupo A7. Los suelos de este grupo son semejantes a los suelos A6, pero son elásticos. Sus límites líquidos son elevados y se subdividen en A7.5 y A7.6. El índice de plasticidad del subgrupo A7.5 es igual o menor al límite líquido 30 y el índice de plasticidad del grupo A7.6 es mayor que el límite líquido 30. Las características de los diferentes grupos y subgrupos, además del procedimiento de clasificación, se presentan en la tabla 1.1 y la tabla 1.2. Bien, aquí vamos a tener esto. Vamos a tener 7 participantes para que me expliquen el A1, el A3, el A2, el A4, el A5, el A6 y el A7. Ya, por favor, 6 participantes para que me interpreten cada uno de los grupos. Cuadrito muestra cómo va a clasificar a esto primero, que es por el tamiz número 10, 40 y 200, y luego por el índice líquido, del límite líquido y el índice de plasticidad. En lo que es en el A1, como es material granular, es decir, que es mayor al 35%, se va a considerar como un suelo grueso. Por eso es que acá se lee que en el tamiz número 200 se va a quedar aproximadamente el 25% retenido, y en el tamiz número 40 el 50%. Y bueno, en el índice de plasticidad vamos a tener máximo el 6
No sé si eso es porcentaje, no me acuerdo. Pero algo así le entiendo, ingeniero. Ya, ya, gracias, Angie. Gracias. A ver, Darío. Sí, ingeniera, buenas tardes, buenas noches. Del siguiente, ¿no, ingeniera? Sí, sí, el que La sí. 3. Ya, bueno, como decía mi compañera, bueno, el material granular dice que es un 35% o menos que pasa el tamiz número 200. Bueno, en el A3 tenemos que el tamiz número 10 no va a pasar. En el número 40 va a pasar un 51% que es mínimo. Y en el número 200 va a pasar el 10 también que va a ser mínimo. Y el índice líquido no va a contar. Y el índice plástico es el NP, no me acuerdo que era bien, ingeniero. NP no presenta. No presenta, ajá. Ingeniero, gracias. Ya. A ver, ya, gracias, Darío y Angie. A ver, Badi, Claudio. Badi, Claudio. Claudio. No, no, se escucha más esto. De suelos por el método Ashton, ¿no? Tenemos aquí ya aparecen, a ver, dos participantes, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la tabla 1.2 y la tabla 1.1? Señora, buenas noches. Buenas La noches. diferencia de la tabla anterior con esta es de que en la tabla anterior solo nos mostraba de manera global o general, ¿no es cierto? En esta tabla ya nos está mostrando de una manera más específica para nosotros poder clasificar ya exactamente de qué tipo de suelo estamos hablando. En este caso, la diferencia es de que acá se aumentan los subgrupos y al final nos está dando el tipo de suelo y también los índices de plasticidad y de subgrupo que es menor al límite líquido y mayor al límite líquido, ¿no? Esa es la diferencia, señora. Ya, gracias. A ver, Angie. Sí, ingeniera. La diferencia entre ambas tablas es que la segunda nos especifica más qué clasificación va a tener nuestro suelo dependiendo del grupo en el que se encuentra. Ahora nos dan subgrupos. Por ejemplo, en el anterior solamente teníamos el grupo A1 y acá nos está dividiendo, ¿no?, en un grupo A1A, A1B y así con el grupo 2 también y el grupo 7. La segunda observación que tengo es que nos dicen también el terreno de fundación, ¿no? ¿Qué terreno vamos a tener? ¿Cómo va a ser su característica? Si va a ser bueno, si va a ser excelente, si va a ser malo. Y lo tercero es que nos indican el índice de plasticidad para el subgrupo A7, nos van a indicar cuál a usar, si el A7.5 o el A7.6, dependiendo si su límite líquido es menor o mayor a 30. Eso sería. Ya, gracias, Angie. Darío. Sí, ingeniero, bueno. Bueno, como dijeron mis compañeros, la diferencia es entre los subíndices que se agregan en la tabla 1.2 a diferencia de la anterior, que es más especificada.
También la siguiente observación es, como dijo mi compañera, es el terreno de fundación y también el índice de plasticidad según los subgrupos, el cual vamos a usar dependiendo a los límites líquidos, siendo mayor o siendo menor. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Esa es la diferencia, ¿no? Es lo que, ya pueden bajar la mano, gracias. Esa es la diferencia que se presenta entre la tabla 1.1 y 1.2, ¿no? En la tabla 1.2 está más especificado, como ustedes mismos lo han mencionado. Tenemos la presencia de los subgrupos. Aparte de los grupos, tenemos el tipo de terreno de fundación, ¿no? Que nos dice de excelente a bueno, el A1, el A3 excelente a bueno también, el A2 excelente a bueno y el A4, A5, A6, A7 regular a malo, ¿no? Entonces, esa es la particular. Inclusive algunos, por ejemplo, la 7 presenta dos subgrupos también ahí, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora la evaluación de los suelos dentro de cada grupo. Se hace por medio del índice de grupo, eso también ya lo han visto en mecánica de suelos, mismo que se calcula con la siguiente fórmula empírica. Índice de grupo IG, F, porcentaje del suelo que pasa por el tamiz número 200, expresado como número entero, LL, límite líquido, IP, índice de plasticidad. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es la clasificación de los suelos según SUCS. Sistema concebido para permitir la identificación de los suelos en el terreno. Los agrupa de acuerdo a su comportamiento como material para construcción en función de sus propiedades de granulometría y plasticidad. El primer paso para clasificar el suelo consiste en identificar si es altamente orgánico o no. De serlo se anotan las principales características como textura, olor, etc. Y se identifica simplemente como turba APT. Y si no lo es, se continúa el proceso con ayuda de pruebas o de laboratorio, indicando si el suelo es grueso o fino. Suelos gruesos, según SUCS, son aquellos suelos que pasan del 50% de las partículas. Son retenidas en el tamiz número 200. Un suelo grueso será grava. Si la mayor parte de la fracción gruesa queda retenida en el tamiz número 4 y se considera como arena en el caso contrario. Suelos finos. Son aquellos suelos que más del 50% de las partículas pasan el tamiz número 200 para distinguir si la fracción fina es de carácter limoso o arcilloso. Se emplea la figura 1.1, conocida como carta de plasticidad de Casagrande. Bien, aquí tenemos una carta de plasticidad. A ver, dos alumnos o hasta tres para que me puedan explicar esta carta de plasticidad, ¿no? Para que recuerden qué es la carta de plasticidad o qué es lo que vemos en la carta de plasticidad. A ver, tres alumnos. Castro, John también ya participa. A ver, John, Bien, señora, ¿qué me puedes decir de la interpretación de la carta de plasticidad? bueno, nuestra carta de plasticidad sirve para identificar nuestro suelo. En el eje vertical está entre el índice plástico versus el índice líquido. Por ejemplo, yo tengo un índice de plástico de 20 y interpolo con el índice líquido, por ejemplo, que es 60. En la interpolación, debajo de la línea está todos los suelos que intersectan debajo de la línea
va a pertenecer a ese suelo. Y se intersectan arriba de la línea posterior, va a pertenecer a tipo suelo CL o CH. ¿Así será, ingeniero? Ya, gracias, John. A ver, esto, Gianmarco Durán, Buenas noches, ingeniera. buenas noches. Ingeniera, lo que se puede observar es para identificar el tipo de suelo, ¿no? Ya sea bueno, excelente o malo, ¿no? Lo que podemos ver es un CL, una arcilla de baja plasticidad, un ML que es el limos de baja plasticidad, un CH aquí es arcillas de alta plasticidad y un MH que es limos de alta plasticidad. Para determinar el tipo de suelo a qué pertenece, pues, se va a interpolar, ¿no, ingeniera? Por ejemplo, el índice de plasticidad, su IP, entre el límite líquido, ¿no? Al interpolar se va a tener la conformación de qué tipo de suelo vamos a ver, ¿no, ingeniera? Puede ser una arcilla de baja plasticidad o un limos de alta plasticidad también, ¿no? Eso sería todo. Ya. Gracias. A ver, esto, Angie. Sí, ingeniera, en esa carta de plasticidad de suelos finos podemos ver una línea que va a separar a las arcillas de los limos. Y generalmente también se puede observar una línea B, ¿no? Que va a superar, que va a clasificar a los que tienen mucha plasticidad a los que tienen poca plasticidad. Y eso más o menos es lo que se entiende por la carta de plasticidad. Ya, muy bien, Angie, muy bien. Te agradezco por la participación. Bien, Darío, Bernabé, Pasquel. Sí, ingeniera. Bueno, ahí como podemos ver en esa gráfica, están divididas entre índice de plasticidad y el índice líquido. Bueno, entre los de 10 a 50 nosotros podemos apreciar que tenemos arcillas de baja plasticidad y también limos de baja plasticidad. Y en el otro lado tenemos arcillas de alta plasticidad y limos de alta plasticidad. Estos son divididos, como dijo mi compañera, por una línea B que no apreciamos muy bien y el otro que es una línea A que divide los limos de baja plasticidad y las de alta plasticidad. Sí, genial, gracias. Ya, Darío, gracias. Bien, pueden bajar la mano. Bueno, la interpretación, sus tres compañeros lo han hecho esto adecuadamente, ¿no? Entonces, el sistema unificado utiliza símbolos para identificar los suelos y determinar su comportamiento como material de construcción. Las letras que se emplean para distinguir los suelos son G, grava, S, arena, M, limo, W, bien gradada, P, pobremente gradada, C, arcilla, O, limos y arcillas orgánicas, L, baja y media plasticidad, H, alta plasticidad, PT, turbas o fangos. Las combinaciones de las letras antes mencionadas son las que permiten la clasificación del suelo. Por ejemplo, SW designa una arena bien gradada. La identificación de los suelos se facilita con el empleo del diagrama de flujo de la tabla 1.3 que se presenta a continuación. Bien, esta tabla también es bastante conocida por ustedes, ¿no? Eso también lo han utilizado cuando han hecho sus ensayos en laboratorio. Y esto es para suelos, clasificación de los suelos según SUCS, ¿no? Entonces, con esto hemos recordado lo que es suelos, ¿no? Es muy importante para esto, el curso de diseño estructural de pavimentos, ¿no? Si no conocemos lo que es suelos, no tenemos claros nuestros conceptos, entonces vamos a tener dificultades para proyectar obras civiles, ¿no? Entonces, luego viene lo que es la subrasante, ¿no?
Bien, la subrasante lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Entonces hay que revisar qué es subrasante, tipos de subrasante, aplicaciones de la subrasante. Bien, voy a llamar la asistencia, jóvenes. Atención.